En la pequeña ciudad de Villa de los Cedros, donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente que en otros lugares, vivía un niño llamado Mateo. A sus 10 años de edad, ya cargaba sobre sus hombros el peso de una existencia invisible. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, observaban el mundo con una curiosidad ávida, capturando detalles que muchos adultos jamás notarían. Su mente era un universo expansivo de ideas y sueños, un laberinto de posibilidades infinitas. Pero su cuerpo no acompañaba la velocidad de sus pensamientos. La parálisis cerebral que lo acometió desde el nacimiento aprisionaba a Mateo en movimientos limitados e imprecisos. Sus piernas, delgadas como ramitas, rara vez lo sostenían sin apoyo. Sus manos, siempre temblorosas, luchaban por sostener un lápiz o pasar la página de un libro, y su voz, cuando lograba articular palabras, salía entrecortada, como si cada sílaba necesitara vencer una batalla para escapar de su garganta. El patio de la escuela primaria Ignacio Allende era un campo de batalla diario para Mateo. En el síntesis, recreo entre clases, mientras otros niños corrían, saltaban y gritaban en una sinfonía caótica de alegría infantil, él permanecía sentado en su silla de ruedas, a la sombra de un viejo árbol de mango. Sus ojos seguían los movimientos de los compañeros, absorbiendo cada risa, cada gesto, cada secreto compartido. Sonreía tímidamente cuando alguien pasaba cerca, esperando, siempre esperando, que esta vez fuera diferente, que esta vez alguien se detuviera, lo mirara y lo invitara a participar, aunque solo fuera como espectador. «Hola, ¿puedo jugar también?». Su voz temblorosa intentaba alcanzar a un grupo de niños que jugaba fútbol. El viento alejaba sus palabras. O quizás era más fácil para todos fingir que no lo escuchaban. El grupo continuaba su juego, y Mateo se hundía un poco más en su soledad. No era solo en el patio de la escuela donde Mateo sentía el peso de la invisibilidad. En las calles de Villa de los Cedros, las personas desviaban la mirada cuando su madre lo empujaba en la silla de ruedas. Algunos adultos llegaban a cruzar al otro lado de la acera, como si la parálisis cerebral fuera una enfermedad contagiosa. Otros miraban con esa lástima superficial que duele más de lo que consuela, susurrando entre sí, «pobrecito» o «qué pena, tan pequeño». En casa, su refugio era el pequeño cuarto en la parte trasera, donde una ventana enmarcaba el cielo azul y las montañas distantes. Allí, rodeado de libros y juguetes, Mateo creaba mundos donde sus piernas eran fuertes y ágiles, donde su voz era clara y potente, donde él era el héroe de grandiosas aventuras. En sus fantasías, escalaba montañas, navegaba océanos tempestuosos y domaba dragones. En sus sueños, nadie lo ignoraba ni le tenía pena. En su imaginación, era visto, escuchado y valorado. Teresa, su madre, era una mujer de manos callosas y sonrisa cansada. Tras la partida del padre, cuando Mateo tenía apenas 3 años, ella asumió sola la responsabilidad de criar al hijo y mantener la casa. Trabajaba como enfermera en el pequeño hospital de la ciudad durante el día y por la noche cosía para complementar los ingresos. Su amor por Mateo era como una llama constante, que calentaba y iluminaba los días más fríos. Pero últimamente esa llama parecía sofocada por el cansancio y las preocupaciones. «Mamá, ¿crees que algún día tendré amigos?», preguntó Mateo una noche, mientras Teresa ajustaba las mantas alrededor de su frágil cuerpo. Teresa sintió el corazón apretarse en el pecho. Pasó la mano por el oscuro cabello de su hijo y forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Claro que sí, mi amor. Eres un niño especial, lleno de cualidades. Algún día las personas verán eso». Pero las palabras sonaban vacías, incluso para ella. Teresa sabía lo cruel que podía ser el mundo con aquellos que son diferentes, cómo las personas tienden a alejarse de lo que no comprenden, y aunque intentaba proteger a Mateo de esa realidad, veía la tristeza crecer en los ojos de su hijo cada día. Cuando el teléfono sonó una mañana de sábado, Teresa no imaginaba que esa llamada cambiaría el curso de sus vidas. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada de su madre, doña Teresa,
informaba que su padre, don Antonio, había sufrido un accidente en la finca y necesitaba cuidados. Sin pensarlo 2 veces, Teresa empacó algunas ropas en una maleta, acomodó a Mateo en el coche viejo y partió hacia la finca Santa Clara, donde había crecido y que no visitaba desde hacía casi 1 año. El camino que llevaba a la finca serpenteaba entre colinas verdeantes y campos dorados. Mateo observaba por la ventana del coche, hipnotizado por la vastedad del cielo y la danza de las nubes. Cada curva revelaba un nuevo paisaje, cada kilómetro lo alejaba de la ciudad donde era invisible y lo acercaba a un lugar que guardaba memorias felices de veranos pasados al lado de los abuelos. La finca Santa Clara era un pedazo de paraíso olvidado en el tiempo. La casa principal, construida hace más de 100 años, se erguía imponente en la cima de una colina, con sus paredes de piedra y techo de teja roja. Alrededor se extendía un huerto con árboles frutales, un gallinero, un establo y vastos pastizales donde el ganado pastaba tranquilamente. Doña Teresa los recibió en el porche, con el rostro marcado por noches sin dormir. Don Antonio había caído del caballo mientras revisaba la cerca del pasto norte, y aparte de algunas costillas rotas, había sufrido una conmoción que lo dejaba temporalmente confundido y debilitado. Teresa fue inmediatamente al cuarto de su padre, dejando a Mateo bajo el cuidado de la abuela. «Abuela, ¿puedo ir a ver a los animales?», preguntó Mateo con los ojos brillando de expectativa. Doña Teresa dudó. Desde el accidente de su marido, apenas había tenido tiempo para cuidar adecuadamente de los animales, confiando esa tarea a Joaquín, el único empleado que quedaba en la finca. No sabía en qué condiciones estarían el establo y los corrales. «Mejor no, querido. Hace mucho calor afuera y podrías cansarte. ¿Por qué no miras un poco de televisión mientras preparo un refrigerio para ti?». Mateo intentó esconder la decepción, pero sus ojos perdieron el brillo. Una vez más, lo trataban como alguien demasiado frágil para el mundo real. Una vez más, lo confinaban entre 4 paredes mientras la vida sucedía afuera. Cuando cayó la noche y todos dormían, Mateo no podía cerrar los ojos. El cuarto de huéspedes donde estaba acomodado tenía una ventana que daba a la parte trasera de la casa, con vista al establo. La luz de la luna llena bañaba el campo, transformando el paisaje en un escenario de cuento de hadas. Impulsado por una valentía que ni él sabía que poseía, Mateo se arrastró fuera de la cama y, usando los muebles como apoyo, logró llegar hasta su silla de ruedas. El trayecto desde la casa hasta el establo fue una odisea. El terreno irregular hacía que la silla se sacudiera, y varias veces Mateo casi perdía el control, pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía nombrar, lo impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente alcanzó la puerta del establo, estaba jadeando y con los brazos doloridos, pero una sensación de triunfo lo invadía. El interior del establo estaba sumido en sombras, pero la luz de la luna que entraba por las rendijas era suficiente para que Mateo distinguiera los corredores. La mayoría estaban vacíos, excepto uno, al fondo, de donde provenía un suave resoplido. Empujando la silla con dificultad sobre el suelo de tierra batida, Mateo se acercó. Allí, separado de los demás animales, estaba un caballo diferente a todos los que Mateo había visto. No era imponente como los caballos de carrera, ni robusto como los caballos de trabajo de la finca. Era un animal de porte medio, con pelaje blanco como la luna que brillaba afuera, pero que incluso en la penumbra, Mateo podía notar que estaba mal cuidado, con manchas de suciedad y pequeñas heridas. Lo que más llamaba su atención, sin embargo, eran los ojos del animal, profundos, expresivos y tristes. Eran ojos que parecían cargar el peso de muchas historias dolorosas. «Hola, amigo», susurró Mateo, extendiendo la mano temblorosa hacia el hocico del caballo. El animal retrocedió, asustado. Pateó el suelo con las patas delanteras y sacudió la cabeza, como si dijera, «No te acerques». Mateo no insistió. Entendió en ese instante que ambos compartían algo: el miedo al contacto, el temor al rechazo,
la desconfianza nacida de experiencias dolorosas. «Está bien, no te obligaré a nada. Solo quería conocerte», dijo con su voz entrecortada. «Me llamo Mateo. ¿Y tú, cómo te llamas?». Como respuesta, solo obtuvo un resoplido bajo. Mateo notó entonces una placa de madera clavada sobre el corredor, donde se leía «Luna». «Luna es un nombre bonito. Combina contigo». Por unos minutos, Mateo permaneció allí, conversando con el caballo como si éste pudiera comprender cada palabra. Contó sobre su vida en la ciudad, sobre la escuela donde nadie lo notaba, sobre los libros que leía y los mundos que imaginaba. Habló sobre su madre y cuánto trabajaba, sobre la nostalgia que sentía por un padre que apenas conoció. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente escuchado. Cuando el cielo comenzó a clarear con los primeros rayos del sol, Mateo supo que era hora de regresar a casa antes de que se notara su ausencia. Se despidió de Luna prometiendo regresar la noche siguiente. «Lo verás, Luna. Seremos amigos. Lo siento». Durante los días siguientes, Mateo encontró en Luna una compañía que jamás tuvo. En las primeras noches, el caballo mantenía distancia, desconfiado. Pero poco a poco, la persistencia de Mateo comenzó a vencer las barreras erigidas por el miedo. En una semana, Luna ya se acercaba a la cerca para recibir las zanahorias y manzanas que Mateo robaba de la cocina de doña Teresa. En 2 semanas permitía que el niño acariciara su hocico. Un mes después de su llegada a la finca, cuando don Antonio ya se había recuperado lo suficiente y Teresa pensaba en regresar a la ciudad, Mateo reveló su secreto a su madre y a la abuela. «Quiero mostrarles algo», dijo durante el desayuno. Con cierta renuencia, Teresa y doña Teresa siguieron a Mateo hasta el establo. Lo que vieron allí las dejó sin palabras. Luna, el caballo que Joaquín consideraba irrecuperable y que don Antonio ya pensaba en vender para el matadero, estaba con la cabeza recostada en el hombro de Mateo, mientras el niño, fuera de su silla de ruedas y apoyado en la cerca del corredor, acariciaba el cuello del animal con movimientos lentos y cariñosos. «Dios mío», susurró doña Teresa llevándose la mano a la boca. «Mateo, ¿cómo hiciste eso?», preguntó Teresa con los ojos llenos de lágrimas. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Entiendo cómo se siente, mamá. Luna tiene miedo porque fue maltratado antes. Las personas lo lastimaron, así como algunas personas me lastiman cuando me ignoran o tienen miedo de mí». Teresa sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. Nunca había percibido completamente la profundidad de la soledad de su hijo, cuánto sufría con el rechazo que enfrentaba diariamente. Y allí estaba él, estableciendo una conexión tan profunda con un animal que todos consideraban perdido. Fue en ese momento que Teresa tomó una decisión que cambiaría sus vidas. No regresarían a la ciudad. Pediría una transferencia al pequeño puesto de salud de Villa de los Cedros y permanecerían en la finca, donde Mateo finalmente encontraba algo, alguien, que lo hacía sentir vivo. Beto Carter era un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría. Veterinario de profesión y vaquero por pasión, se había mudado de los Estados Unidos a México 2 décadas atrás, enamorándose de la vastedad de los campos y de la sencillez de la vida rural. Cuando fue llamado a la finca Santa Clara para examinar a Luna, no esperaba encontrar un escenario tan insólito como un niño en silla de ruedas conversando fluidamente con un caballo traumatizado. «Impresionante», comentó, después de observar durante unos minutos la interacción entre Mateo y Luna. «En 20 años de profesión, nunca he visto algo parecido». Beto explicó que Luna había sido rescatado de un circo itinerante, donde era mantenido en condiciones deplorables y sometido a entrenamientos crueles. El trauma sufrido había vuelto al animal retozón y potencialmente peligroso, razón por la cual permanecía aislado de los otros caballos. «Pero contigo, chico, parece otro animal. Hay una conexión ahí que trasciende las palabras». Fue Beto quien sugirió la terapia asistida por equinos. Explicó a Teresa y doña Teresa que, en muchos países, los caballos se utilizaban en el tratamiento de niños con diversas condiciones.
incluida la parálisis cerebral. Los movimientos del animal estimulaban músculos que, de otro modo, permanecerían inactivos, y el vínculo emocional establecido tenía efectos terapéuticos comprobados. No prometo milagros, pero creo que tanto Mateo como Luna tienen mucho que ganar con esto. Las primeras sesiones fueron cautelosas. Beto adaptó una silla especial que proporcionaba más seguridad, y Teresa caminaba al lado del caballo, sosteniendo a Mateo. El niño, inicialmente tenso y asustado por la altura, pronto comenzó a relajarse, sintiendo la fuerza y el calor del cuerpo de Luna bajo él. A medida que las semanas se transformaban en meses, comenzaron a ocurrir cambios sutiles. La postura de Mateo mejoró, sus músculos ganaron algo de tonicidad, y su coordinación motora mostró progresos notables. Más allá de los beneficios físicos, sin embargo, era la transformación emocional lo que llamaba la atención. Mateo sonreía más, hablaba con mayor claridad y demostraba una confianza que jamás había tenido. Luna también se transformaba. Su pelaje, antes opaco y mal cuidado, ahora brillaba bajo el sol. Sus ojos perdieron aquella profunda tristeza, reemplazados por una serenidad atenta. Y lo más sorprendente, el animal que antes reaccionaba con miedo a la proximidad de cualquier persona, ahora permitía que Mateo lo montara libremente por el campo, bajo la supervisión de Beto. La noticia sobre el niño con parálisis cerebral y su caballo pronto se difundió por Villa de los Cedros. Al principio, eran solo comentarios curiosos, pero pronto las personas comenzaron a visitar la finca Santa Clara para presenciar el fenómeno. Entre ellas estaba doña Clelia, directora de la escuela primaria Ignacio Allende, que quedó tan impresionada que propuso traer a los alumnos para una visita pedagógica. El día señalado, 2 autobuses escolares pararon frente a la finca. Los niños, agitados y ruidosos, bajaron bajo las miradas atentas de los maestros. Entre ellos estaban muchos de los compañeros que habían ignorado a Mateo durante años. Ahora, sin embargo, lo miraban con curiosidad y, en algunos casos, con un nuevo respeto. Mateo, montado en Luna, recibió a los visitantes en el campo, abierto cercano a la casa. Vestía una camisa de manga larga, pantalones vaqueros y botas, ropa que nunca había imaginado usar, dado que pasaba la mayor parte de la vida en shorts y camisetas, facilitando el manejo de la silla de ruedas. Su cabello largo y ahora con mechas doradas por el sol constante, se agitaba con la brisa. «Hola, amigos», saludó, con una voz que, aunque aún presentaba algunas dificultades de articulación, sonaba más firme de lo que muchos allí recordaban. «Bienvenidos a la finca Santa Clara». Los ojos de los niños se agrandaron al ver a aquel que siempre conocieron confinado a una silla de ruedas, ahora montado en un magnífico caballo blanco, controlándolo con movimientos sutiles y confiados. «Mateo, ¿eres tú mismo?», preguntó Lucas, uno de los niños que solía liderar el grupo de fútbol en el recreo. Mateo sonrió, sintiendo una punzada de satisfacción al notar el asombro en el rostro del compañero. «Sí, soy yo. Y este es Luna, mi mejor amigo». Durante las 2 horas que siguieron, Mateo y Beto llevaron a cabo una clase al aire libre sobre caballos, su historia, comportamiento y cuidados. Mateo, que siempre había sido ávido por el conocimiento y ahora tenía la oportunidad de compartirlo, se reveló un excelente profesor. Hablaba con pasión sobre el lenguaje corporal de los equinos, sobre cómo establecer confianza mutua, sobre respeto y paciencia. Al final de la visita, cuando los niños ya se preparaban para regresar a la escuela, una niña llamada Sofía se acercó tímidamente a Mateo. ¿Puedo tocarlo?», preguntó señalando a Luna. Mateo la observó por un momento. Sofía siempre había sido amable con él, aunque nunca se había acercado de verdad o hecho amistad. Era una niña tranquila, de ojos grandes y tristes, y algo en su vacilación le recordó a Mateo a sí mismo no hace mucho tiempo. «Claro que puedes. Ven, te enseñaré la manera correcta». Con cuidado, Mateo guió la mano de Sofía hasta el hocico de Luna, enseñándole a dejar que el caballo oliera su aroma antes de tocarlo efectivamente. Cuando los dedos delicados de la niña finalmente acariciaron el pelaje suave,
Una sonrisa iluminó su rostro. Es tan bonito y gentil. No siempre fue así. Luna ya sufrió mucho, ¿sabes? Personas malas lo lastimaron, y él tenía miedo de confiar nuevamente. Pero aprendió que no todo el mundo quiere hacerle daño. Sofía levantó los ojos hacia Mateo, como si comprendiera el significado más profundo de sus palabras. Tú también aprendiste eso, ¿no fue así? Mateo asintió, sorprendido por la perspicacia de la compañera. Estoy aprendiendo todos los días. Desde ese día, algo cambió en la forma en que Villa de los Cedros veía a Mateo. Dejó de ser el niño de la silla de ruedas para convertirse en el niño del caballo blanco. Cuando iba a la ciudad con Teresa para compras o consultas médicas, las personas lo saludaban por su nombre, se detenían para conversar, preguntaban por Luna. En la escuela, a la que había vuelto después de las vacaciones de verano, ahora asistiendo solo 2 veces por semana para evaluaciones y actividades específicas. Los compañeros lo incluían en las conversaciones y mostraban un interés genuino por su vida en la finca. Mateo, que había pasado la infancia anhelando conexión y aceptación, ahora se veía rodeado de ambas, pero, irónicamente, ya no las necesitaba tanto como antes. Luna había llenado un vacío en su alma que ninguna aprobación externa podría llenar. El caballo lo había enseñado sobre el amor incondicional, sobre la comunicación más allá de las palabras, sobre la superación y el coraje. Sin embargo, no todo eran flores. El progreso físico de Mateo, aunque notable, tenía límites impuestos por la propia naturaleza de su condición. Aún había días difíciles en que la frustración lo dominaba al darse cuenta de que nunca sería como los otros niños, que nunca correría libremente por los campos o bailaría en las fiestas de la ciudad. Había momentos en que la persistente dificultad para articularlo lo dejaba avergonzado durante presentaciones escolares, o cuando sus movimientos descoordinados derribaban objetos, provocando miradas de lástima que tanto detestaba. En una tarde particularmente difícil, después de una sesión de fisioterapia extenuante y dolorosa en la ciudad, Mateo se refugió en el establo, llorando silenciosamente junto a Luna. A veces me pregunto por qué nacemos así, Luna. ¿Por qué tuviste que sufrir tanto antes de encontrar la paz? ¿Por qué tengo que luchar contra mi propio cuerpo todos los días? El caballo inclinó la cabeza, como si intentara comprender las palabras entrecortadas por sollozos. Delicadamente apoyó el hocico en el hombro de Mateo, en un gesto que el niño interpretaba como consuelo. ¿Sabes lo que me dijo Beto una vez? Que eres más fuerte que la mayoría de los caballos que él ha conocido, precisamente porque has tenido que superar tanto miedo y dolor. Quizás sea así conmigo también. Quizás necesito ser así para valorar cosas que otras personas ni siquiera notan. Fue en esa conversación íntima con Luna donde surgió la idea que transformaría no solo la vida de Mateo, sino la de muchos otros niños: crear un centro de ecoterapia en la finca Santa Clara. La propuesta, presentada durante una cena familiar, fue recibida con entusiasmo por Teresa, doña Teresa y don Antonio. Beto, invitado regular a las comidas desde que inició el trabajo con Mateo y Luna, se ofreció para ser el coordinador técnico del proyecto. Tenemos espacio, tenemos conocimiento y, lo más importante, tenemos un caso de éxito para inspirar a otras familias, argumentó Teresa, ya visualizando la transformación de la antigua finca en un centro de tratamiento y acogida. Los meses siguientes fueron de intensa actividad. Una parte del granero fue reformada para albergar consultorios, una pequeña enfermería y una sala de reuniones. Se adquirieron 3 nuevos caballos que pasaron por un entrenamiento específico para terapia asistida. Beto consiguió donaciones de equipos médicos y contrató a 2 asistentes, un fisioterapeuta especializado en neurología infantil y una psicóloga con experiencia en traumas y discapacidades. El Centro de Ecoterapia Luna Blanca, como lo bautizó Mateo, abrió sus puertas en un soleado domingo de primavera. La inauguración atrajo a personas de toda la región, incluidas familias con niños portadores de diferentes condiciones, desde autismo hasta lesiones medulares.
El pequeño estacionamiento improvisado en un campo lateral a la casa principal se llenó de autos, y la atmósfera era de esperanza y celebración. «Bienvenidos todos a Luna Blanca», comenzó Mateo, en un pequeño escenario montado para la ocasión. «Algunos de ustedes me conocen desde que era pequeño, siempre en mi silla de ruedas, casi invisible para el mundo. Otros me están viendo por primera vez hoy, pero todos ustedes están aquí por el mismo motivo, porque creen, como yo creo, que nuestros límites son solo invitaciones para descubrir nuevas formas de superarlos». Un trueno lejano interrumpió su discurso. Nubes oscuras se acercaban rápidamente al horizonte, presagiando una tormenta de verano. Mateo sintió un escalofrío en la espalda, un presentimiento malo que no podía explicar. «Continuemos con las demostraciones antes de que empiece. A llover», anunció Beto, percibiendo la aprensión en el rostro de Mateo. El plan era que Mateo y Luna iniciaran las presentaciones con una demostración de las técnicas básicas de ecuoterapia, seguidos por otros voluntarios. Pero, a medida que el cielo se oscurecía y caían los primeros chorros de lluvia, una agitación inusual tomó control de los animales. Los caballos en los establos relinchaban nerviosamente, y hasta Luna, normalmente tan calmado cerca de Mateo, parecía inquieto. «Algo está mal», murmuró Mateo a Beto, mientras se preparaban para la demostración. «Luna nunca se comporta. Sí conmigo». Beto frunció el ceño observando el comportamiento del caballo. «Los animales tienen instintos que no siempre comprendemos. Tal vez solo sea la tormenta acercándose». Pero no era solo la tormenta. Un relámpago cortó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor, y en el momento exacto en que el sonido reverberó por los campos, un enjambre de abejas africanizadas, desalojado por la caída de un viejo roble en el fondo de la propiedad, invadió el área de la fiesta. El pánico fue instantáneo. Las personas gritaban y corrían en todas direcciones, tratando de protegerse de los insectos furiosos. Los niños lloraban, los padres los arrastraban hacia los autos, los empleados intentaban mantener algún orden en medio del caos. Los caballos, ya nerviosos con la tormenta, quedaron completamente descontrolados con el zumbido de las abejas y los gritos humanos. Luna emprendió una carrera desenfrenada, casi derribando a Mateo, quien se aferró desesperadamente a la crin del animal. «Tranquila, Luna. Soy yo, Mateo. Todo está bien». Pero por primera vez desde que se conocieron, Luna no respondía a la voz de Mateo. El pánico tomó control del animal, reavivando memorias traumáticas de su pasado en el circo, donde multitudes ruidosas y látigos sonando eran parte de su rutina de terror. En un movimiento brusco, Luna se lanzó hacia el campo abierto, con Mateo aún montado, incapaz de controlar al animal. «¡Mateo!», gritó Teresa intentando correr detrás de ellos, pero siendo contenida por Beto. «No podemos alcanzarlos a pie. Voy a coger otro caballo». La lluvia ahora caía como una cortina espesa, dificultando la visibilidad. Luna corría ciegamente, movido por el miedo, saltando cercas y evitando árboles por puro instinto. Mateo, empapado y aterrorizado, se aferraba con todas sus fuerzas a la crin del animal, sintiendo que en cualquier momento podría ser arrojado al suelo. «Luna, por favor, cálmate», gritaba, pero su voz se perdía en el rugido de la tormenta. Fue cuando un nuevo relámpago iluminó el cielo, revelando el peligro inmediato adelante. El arroyo que cruzaba la propiedad, normalmente manso, estaba ahora transformado en una corriente furiosa por las lluvias recientes, y Luna corría directamente hacia él. En ese momento, algo cambió dentro de Mateo. El miedo dio paso a una calma inesperada, una claridad de propósito. Si había alguien capaz de alcanzar a Luna a través del pánico, era él. Si había alguien que entendía profundamente lo que era sentirse perdido y aterrorizado, era él. Inclinándose lo más que pudo, Mateo acercó la boca a la oreja de Luna. «Estoy aquí», susurró con toda la fuerza y convicción que pudo reunir. «Estoy contigo, mi amigo. Siempre lo he estado, desde el primer día. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Tú me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Y ahora necesito que me escuches nuevamente.
Algo en el tono de Mateo, en la cadencia de sus palabras, comenzó a penetrar la niebla de pánico que dominaba a Luna. El caballo redujo ligeramente la velocidad, sus orejas moviéndose hacia atrás, captando la voz del niño. «Eso es, Luna. Soy yo, Mateo. Hemos enfrentado cosas peores juntos. ¿Recuerdas? Tú eres más fuerte que esto. Ambos lo somos». A pocos metros del arroyo desbordado, Luna finalmente se detuvo. Sus patas temblaban de agotamiento y miedo, pero permaneció firme, permitiendo que Mateo se deslizara al suelo embarrado. «Lo lograste, chico». La voz de Beto llegó a través de la lluvia, mientras se acercaba montado en otro caballo. «Ustedes dos lo lograron». Más tarde, cuando la tormenta pasó y todos se reunieron nuevamente en la finca, la historia de cómo Mateo calmó a Luna al borde del abismo ya circulaba como una leyenda local. El incidente, que podría haber terminado en tragedia, se transformó en el símbolo más poderoso de lo que el Centro Luna Blanca representaba: la capacidad de superar el miedo a través de la conexión y la confianza. 3 meses después, el centro realizaba su primer festival de equitación adaptada. Niños y jóvenes con diversas necesidades especiales, que ahora asistían regularmente a las sesiones de terapia, participarían en presentaciones y pequeñas competencias, mostrando al mundo sus logros. Mateo, como anfitrión del evento, aguardaba su turno para la presentación final junto a Luna. Vestía un chaleco azul sobre una camisa blanca, un sombrero de vaquero y botas relucientes. El nerviosismo hacía que sus manos temblaran más de lo habitual, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. ¿Están listos?, preguntó Teresa, ajustando el sombrero en la cabeza del hijo. Mateo sonrió, acariciando el cuello de Luna. «Nacimos listos, ¿verdad, amigo?». Cuando finalmente entraron en la arena, bajo aplausos calurosos, Mateo no vio personas que lo juzgaban o le tuvieran lástima. Vio rostros que lo veían verdaderamente, que reconocían su viaje y celebraban su coraje. Y en la primera fila, Sofía y otros compañeros de la escuela agitaban carteles con su nombre y el de Luna. La presentación fue impecable. Mateo condujo a Luna a través de una serie de movimientos que demostraban tanto el progreso físico del niño como el vínculo extraordinario entre ambos. Ya no eran solo un niño con parálisis cerebral y un caballo traumatizado. Eran compañeros, guerreros, símbolos vivos de que la conexión verdadera trasciende las limitaciones físicas y las cicatrices emocionales. Al final, cuando Mateo desmontó con la ayuda de Beto y se inclinó ante el público en un gesto de agradecimiento, la audiencia se levantó en una ovación. Lágrimas corrían por el rostro de Teresa, quien jamás imaginó ver a su hijo tan pleno, tan realizado. «Un día me preguntaste si tendría amigos», susurró ella, abrazando a Mateo con fuerza. «Mira a tu alrededor ahora». Mateo sonrió, sintiendo el calor de Luna cerca de sus espaldas, el firme apoyo de su madre, el respeto de toda una comunidad que finalmente lo veía no por su ausencia, sino por su presencia, no por lo que le faltaba, sino por lo mucho que podía ofrecer. «Finalmente entendí, mamá», respondió él con los ojos brillando de emoción. «No necesitamos ser perfectos para ser completos. A veces, son precisamente nuestras imperfecciones las que nos conectan con el mundo de maneras que nunca imaginaríamos». Y mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando los campos de la finca Santa Clara con una luz dorada, Mateo acarició el hocico de Luna una última vez antes de girarse para recibir a los amigos que ahora corrían hacia él. Ya no era invisible, nunca más lo sería.